Mexicanos, bienvenidos a una videoinformación más. El día de hoy, 3 de septiembre del 2024. Gracias por acompañarme en este su canal, Las Crónicas del Chairo. Y es que siguen insistiendo, amigos, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que el INE ya emitió una sentencia, el que el máximo tribunal ya emitió una sentencia, siguen insistiendo, sobre todo Kenia López Rabadán, que sigue existiendo una sobrerepresentación y que el pueblo no les dio esa cantidad de curules. Amigos, vamos a ver tremenda intervención y calladón de boca que le dio Hamlet Almaguer a Kenia López Rabadán. Varias encuestas, está la de El Financiero, que le da 64%, la de Mitofsky le da 61%, y está publicándose en este momento la de Encol, que le da 75% de aprobación a López Obrador. ¿Qué dices, Hamlet Almaguer, con eso? Pues muy contentos ayer en el Zócalo acompañando al presidente, y la plancha estaba llena de personas con alegría. Uh-huh. Por supuesto, con cierta nostalgia ya por el fin del sexenio del presidente López Obrador. Lo primero que me gustaría comentar es, nunca mintió cuando dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Y es algo que cumplió fehacientemente. Con datos del Banco Mundial, reducción de pobreza en por lo menos 7.1 millones de mexicanas y mexicanos del 2019 al 2022. Faltan las cifras del 23 y 24, seguramente se continuó con la reducción. Crecimiento de la clase media de 31.3 a 38.4 millones de mexicanas y mexicanos. Y lo acabo de tuitear, por ahí te arrobé. Entonces, esto pues ya es el cumplimiento de un plan, de un programa de acción, no solamente de un lema de campaña, sino de un esfuerzo colectivo. Y sin garantías mínimas en cuanto a un bienestar económico, no se puede acceder a los derechos. O sea, la pobreza es la principal barrera para acceder a otros derechos. Después de pobreza en estos términos, ya entras a las categorías de carencias, pero lo primero que tienes que resolver es la pobreza. Entonces yo felicito al presidente. Como jalisciense estoy muy agradecido con el presidente por su apoyo para terminar la línea 3 del tren ligero, un proyecto de infraestructura importante. También colaboró el gobierno del estado y él lo reconoció. Y por la construcción de la presa El Zapotillo, que le garantiza agua a la zona metropolitana de Guadalajara por los próximos 40 años. Incluso así lo ha afirmado el propio gobernador del estado, a pesar de las diferencias políticas que existieron. Claro. En estos dos proyectos que son importantes para mi estado, se generaron acuerdos para continuarlos. Entonces, muy agradecido con el presidente de la República. ¿Tú sientes que estamos mejor de lo que estábamos hace 6 años? Sin duda, por la reducción de la pobreza, y como jalisciense por estos dos grandes proyectos de infraestructura. ¿Y tú sientes que estábamos mucho peor que hace 6 años, Kenia? A ver, evidentemente no hay seguridad, no hay un sistema de salud como el de Dinamarca, no hay unas escuelas de calidad que permitan que los niños puedan tener un mejor futuro, no hay una infraestructura carretera, no hay condiciones de certeza legal. Estamos en medio de una discusión de si se aplasta, se lastima al Poder Judicial. Hay una obsesión por cooptar todo, no solamente al Ejecutivo que ganaron, digamos, ni al Legislativo, con el cual tienen una sobrerepresentación, una hipermayoría que, por cierto, no tuvieron en las urnas, sino además ahora quieren quedarse con el Poder Judicial, haciendo que jueces, ministros, magistrados le deban el trabajo al siguiente gobierno, con lo que eso implica de subordinación al régimen. Me parece que no estamos mejor, por supuesto que no. Yo lo reitero, hay que hacer un reconocimiento a la dispersión de recursos, pero la dispersión de recursos a través de los programas sociales no son buena administración pública. Tocas un tema interesantísimo, que es justamente lo que nos convoca el día de hoy, y es la reforma al Poder Judicial. Al parecer mañana empiezan ya votaciones en lo general, en lo particular, probablemente en esta semana esté aprobada. Hay los números que hay, tú insistes, hay una sobrerepresentación, pero bueno, pues fallado está, y los diputados han tomado protesta, los números no favorecen en nada a la oposición. ¿Qué ventajas hay con esta reforma al Poder Judicial? Y te lo preguntaría, Hamlet,
además conociendo que siempre citas a los autores del derecho romano y te vas allá a las bases de la democracia, ¿es democrático esto? O sea, sí, claro, con una ultra mega mayoría, modificar brutalmente un poder en 4 días. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Bueno, a mí me gustaría ir al dictamen para poder entrar al fondo del asunto. Respeto mucho las manifestaciones, es un derecho constitucional. Qué bueno que un ministro de la Corte salga a la calle a marchar, quizá por primera vez en su vida. A los estudiantes todo el respeto en que se manifiesten. Pero yo sí quiero compartir con ellos lo que dice el artículo 10º transitorio de esta reforma constitucional. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Hago un corte. En este primer apartado cubre tanto al Poder Judicial Federal como a los 32 de las entidades federativas. Continúo con la lectura. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral. Hago otro corte. Esto se llama garantía presupuestal. Recordar que esta es una reforma constitucional. Y eso prácticamente no existe. O sea, es una instrucción del constituyente a la Cámara de Diputados Federal y a los congresos locales a que cada año establezcan los recursos necesarios para cubrir esto. Casi en ninguna materia existe garantía presupuestal, reitero. Y te desglosa algunos ejemplos. Pensiones complementarias, apoyos médicos, donde entrarían sus seguros de gastos médicos privados y otras cuestiones, y los fideicomisos. Y continúo con la lectura. En los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo. Las condiciones generales de trabajo son un documento anexo que los trabajadores del Poder Judicial Federal y de los estados también han firmado con los consejos de la Judicatura Federal. Entonces, por ejemplo, nos explicaban, un año calendario, obviamente, tiene 12 meses, lo que implica 12 pagos mensuales o 24 pagos quincenales para los mortales. Pero los trabajadores del Poder Judicial Federal reciben 16 meses de pago durante esos 12 meses, porque en sus condiciones generales de trabajo se firmó una prerrogativa que incluye un bono trimestral equivalente a un mes de salario. Entonces nos dijeron, nosotros como secretarios, como actuarios, ganamos 16 meses de salario. Eso no está en la ley, eso está en este documento anexo. Pueden establecer que también se respete lo que dicen las condiciones generales de trabajo. Y nosotros dijimos sí. Este párrafo lo llevaron a los foros los líderes sindicales de los trabajadores. Y en esos términos lo incluimos, Luis. Entonces es importante que se establezca muy claramente que no estamos vulnerando derechos Creo laborales. que esto es importante, el punto de vista de la lana y que les van a respetar ahí los derechos laborales, etcétera. Pero algo que argumenta la oposición es algo mucho más profundo, que están eliminando un contrapeso del Ejecutivo, que están quitando derechos a quien esté en desacuerdo de pronto con un régimen que tiene todo el poder. Para muestra, solamente lo pongo en la mesa, pues lo que hizo ayer o antier Sergio Gutiérrez Luna, yendo a denunciar penalmente, que es su derecho, también hay que decirlo, a jueces que interpusieron pues por ahí algunos recursos contra la reforma al Poder Judicial. ¿Qué dices, Kenia, frente a lo que viene con esta reforma? Bueno, votar a los jueces. Ejecutivo, y el judicial va a poder hacer su propia lista. El Poder Legislativo, en el cual pues se hicieron de una mayoría que por cierto no tenían en las urnas, y evidentemente tiene que ver con una carga ideológica que yo diría daña mucho a un poder. Ese debate ya está superado, pero te informo que este país tiene un sistema mixto y que primero se juegan diputaciones en 300 distritos uninominales y ahí el que gana se lleva la diputación. Y que no, porque tienen una sobrerepresentación. No, esos son mitos, eso ya está resuelto tanto por el instituto como por el Tribunal Electoral. Deberías de ver la sesión de la Sala Superior, mira, hasta diapositivas les pusieron 54% para guiar de la votación a todas las personas que tuvieran alguna inquietud sobre cómo se asignan las plurinominales en este país. Y son las mismas reglas de 2015, de 2018, de 2021, de 2024, por supuesto. Si les interesa una reforma, se puede platicar de una reforma, pero en este momento tenemos un sistema mixto. Y cuando el presidente les propuso tener un sistema de representación proporcional pura, sus compañeros en la Cámara de Diputados votaron todos en contra, los de tu bancada. Entonces son víctimas de su propio voto. No les gusta el sistema, pero cuando les pusieron un sistema en espejo, digamos, de la representación, lo rechazaron. Entonces, pues ahí está.